Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ahora, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de La Llave Psi. Aquí estamos en vivo nuevamente en este espacio de todos los lunes, donde nos proponemos un abordaje crítico, un discernir, bueno, un poder justamente traer un poco de reflexión, de pausa tan necesaria en estos tiempos. Así que eso vamos a intentar. Para eso les pido que se suscriban al canal, porque así les va a llegar la notificación de este tipo de transmisiones. Que se animen a comentar, para eso ya está habilitado el chat. A cuestionar, preguntar, proponer, bueno, todo lo que ustedes quieran, diferir también, por supuesto, siempre que lo hagamos en forma constructiva. Así que bueno, vamos a ir inmediatamente al tema. Sin antes, no me quiero olvidar, en la caja de comentarios van a encontrar todos los medios de contacto de la llave Psi y como por supuesto la invitación a la página para que puedan ver todos los servicios que este espacio se propone ofrecer. Bueno, ¿por qué quería traer esta cuestión que necesitaba hacerla, yo diría, urgentemente? Porque me encuentro cada vez más en las redes y en la clínica, en el consultorio, em, con una saturación justamente de este sesgo. Ya voy a explicar bien de qué se trata. Pero más que nada, por eso resaltaba lo de las redes, quienes lo están explotando comercialmente sin importarles para nada el daño que generan. Entonces, por eso se me hacía crucial poder hablar de este tema. Por empezar, decir que ya desde la lógica del deseo, tema del que ya hemos hablado en varias oportunidades en este espacio y en otros como la radio, decirles que el ser humano no busca la verdad, sino que busca confirmarse. Ya venimos recorriendo cómo desde la alegoría de la caverna hasta los algoritmos de hoy en día, cada vez vemos más que el hombre persigue menos el conocimiento que la tranquilidad de reconocerse en lo que ya piensa. Y en cada época, bajo distintas máscaras, esta tendencia vemos que se repite. El deseo de verdad esconde un deseo más profundo que es el deseo de coherencia. El sesgo de confirmación, ese impulso casi instintivo que lleva al sujeto a privilegiar las ideas que refuerzan sus creencias y a ignorar las que las contradicen, no es un simple error de razonamiento, es más bien una estructura de la subjetividad. El modo en que la mente se protege del caos de lo real. Y hoy lo que vamos a hacer es explorar este sesgo en tres dimensiones que están entrelazadas. Vamos a ver la psicológica, que nos va a revelar su funcionamiento interno como defensa del yo y como mecanismo cognitivo, la filosófica, para interrogar sus raíces ontológicas y éticas, y la cultural contemporánea, donde el sesgo se transforma en materia prima de una economía de la atención regida por el algoritmo y el clickbait, que ya voy a explicar de qué se trata esto.
Y una pregunta existencial que lo atraviesa todo. ¿Puede el ser humano pensar sin confirmar? ¿Puede sostener la incomodidad de una verdad que no lo refleja? Bueno, estas son las cuestiones que vamos a ir desasnando, o eso por lo menos vamos a intentar. Desde la psicología cognitiva, Daniel Kahneman, que es psicólogo y además Premio Nobel de Economía, y Amos Tversky, otro colega suyo, mostraron que la mente humana no funciona como una máquina lógica, sino como una fábrica de simplificaciones. El pensamiento no busca la objetividad, sino la eficacia emocional. ¿Qué sería esto? Estos dos psicólogos, en su distinción entre lo que llamaron sistema 1, que es rápido, intuitivo, y el sistema 2, lento y analítico, describen un cerebro que decide primero y razona después. O sea, que aquí tendríamos primero el impacto justamente emocional a partir de lo que se genera una reacción o una decisión prácticamente instantánea y luego el razonamiento. El sesgo de confirmación va a ser, en este sentido, una trampa natural. Seleccionamos la información que nos permita reducir esa disonancia, que preserva la armonía de nuestras creencias. Pensar se convierte así en un acto de autodefensa. Es decir, nos protegemos frente a esa disonancia cognitiva. Pero la psicología profunda revela que esta autodefensa no va a ser solo cognitiva, sino afectiva. Freud, en su concepción del yo como mediador entre la pulsión y la realidad, ya advertía que la conciencia no es más que una superficie de control. El sesgo de confirmación lo podemos entender como un mecanismo de represión cognitiva. La mente va a rechazar todo aquello que lastime su narcisismo epistémico. El sujeto no soporta perder razón porque perder razón es perder todo aquello, o mejor dicho, además de aquello del narcisismo epistémico, perder identidad, perder todo lo que cree ser. Y ya vimos esto desde lo filosófico, bien digo, con Schopenhauer, ¿se acuerdan? Los estratagemas para tener razón. Ahí él decía justamente que el sujeto, con tal de defender su postura, era capaz de todo tipo de artimañas. Bueno, el conocimiento, si seguimos este hilo, no es neutro. Es un campo de batalla, una guerra, donde el yo va a luchar por conservar su integridad simbólica. En términos lacanianos, podríamos decir que el sesgo de confirmación va a ser un modo de goce del saber. Como él enseñaba, el deseo de saber está estructurado por la falta. Todo conocimiento apunta a llenar un vacío. Confirmar algo, tener la certeza de algo, de un saber, sería negar ese vacío. Por eso el sesgo tiene una función libidinal. Mantiene el deseo en circulación,
en una circulación cerrada, justamente, en un circuito de autoerotismo intelectual. En otras palabras, esto sería una especie de masturbación mental. En lugar de abrirse al otro, el sujeto se repliega en la certeza de su discurso. Ahí la verdad deja de ser un horizonte para convertirse en un espejo. Y esto lo vemos muchísimo con la narrativa de estos días, donde han renacido viejos fascismos en convivencia con promesas New Age de ciertas verdades espirituales que vienen a confirmar esta nueva forma de llenado de vacío que siempre retorna con otra cara. Vamos a decir, una nueva vieja forma. Nietzsche fue quizá el primero en decir que la verdad no es un valor en sí mismo, sino una forma de poder. En Más allá del bien y del mal, él decía que toda convicción es una prisión. Y para él, el pensamiento humano no buscaba lo verdadero, sino lo útil para la vida. El sesgo de confirmación sería entonces una expresión de la voluntad de poder, el impulso de afirmar la propia existencia o la propia perspectiva frente al caos de lo real. Creer no es un error, es una necesidad vital en estos términos. Lo que en la psicología se llama sesgo puede, desde Nietzsche, entenderse como un instinto de conservación del sentido. En un mundo donde él decía que Dios ha muerto y las certezas se han desvanecido, el hombre necesita confirmar para no disolverse en la intemperie del sinsentido. Pensar es sostener una ficción. De ahí que el sesgo de confirmación no sea solo una patología cognitiva, sino también una metafísica de la supervivencia. En contraposición frente a este impulso vital, tenemos el racionalismo crítico de Karl Popper, que fue el que propuso una ética del pensamiento que intentaba revertir esta tendencia natural a confirmar. Su principio de falsabilidad no es solo un criterio científico, sino un imperativo moral, una llamada a la humildad. Humildad frente al no saber, al reconocer el no saber o el saber incompleto. Pensar críticamente significa poner en duda lo que uno mismo cree. Sin embargo, Popper sabía que este esfuerzo iba contra la naturaleza humana. La razón necesita instituciones que la protejan de sí misma. Entonces, vayamos notando que este sesgo de confirmación no puede ser eliminado, pero sí vigilado. La ciencia, en su sentido más amplio, es una forma de ascetismo racional, una práctica de autocontención frente al deseo de certeza. Hoy, lo que vemos más que nunca es cómo la opinión se confunde con el conocimiento. Y con la superpoblación de redes en las que cualquiera opina lo que quiera, sin ningún tipo de filtro, o casi,
esta actitud popperiana se vuelve un gesto ético de resistencia. Falsar es, en el fondo, un acto de coraje. ¿El coraje de qué? De no tener razón. Hoy es de corajudos asumir que no se tiene la razón. Michel Foucault transformó la pregunta por la verdad en una pregunta por el poder. Acá está la cuestión. Según su noción de régimen de verdad, cada época define lo verdadero a partir de estructuras discursivas que delimitan lo decible y lo indecible. En ese marco, el sesgo de confirmación no es solo una inclinación individual, sino un producto del sistema de saberes que modela la subjetividad. Confirmamos lo que el discurso dominante nos enseña a considerar válido. Negamos lo que amenaza el orden del lenguaje. El sujeto moderno, moldeado por los medios, por la educación y por la ciencia, no escapa a esta red de confirmaciones institucionales. La objetividad misma, ese ideal ilustrado, se revela como una forma de poder simbólico. Así, el sesgo de confirmación se expande desde la psicología a la política del saber. En otras palabras, no solo confirmamos ideas, confirmamos regímenes enteros de pensamiento. Carla, bienvenida de paso, ¿cómo te va? Las opiniones son seguidas por el populismo. Exactamente, sí. Y ahora vamos a ir viendo cómo funciona todo esto. Bueno, justamente esta es la famosa batalla cultural de nuestros días. Quien domine la narrativa va a tener el poder. Y algunos han sabido leer muy bien ese sesgo de confirmación. Carl Jung aportó, siempre hay que dudar, exactamente. Jung aportó una perspectiva simbólica esencial. Si el sesgo de confirmación implica la negación de lo contrario, entonces es una forma de sombra psicológica. Es decir, todo aquello que el yo no puede integrar, como esto que decía Carla, la duda, el error, la contradicción, es proyectado afuera. La mente así se vuelve dualista, verdadero o falso, bueno o malo, nosotros o ellos. Así funciona y así quieren que funcione el mundo actual, por lo menos desde las élites más poderosas. ¿Por qué? Porque si se le pone cara a ese otro que es proyectado afuera, se lo logra demonizar y se corre el foco justamente de la integración. Entonces, esto sirve como chivo expiatorio. Y así es que el pensamiento, lo que estamos viendo en estos tiempos, el pensamiento pierde profundidad, se deteriora, se regresiona, porque teme a su propia oscuridad. Esto es como si una parte de nuestro cerebro estuviera negando otra parte de nuestro cerebro. Resultado, nos volvemos más estúpidos, más ignorantes. Jung sugiere que la madurez psíquica consiste justamente en integrar esa sombra, es decir, aceptar la ambigüedad del conocimiento. Esto es, no sabemos todo y nadie lo sabe todo.
Es sabio no quien confirma su verdad, sino quien reconoce su propia ignorancia. Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Esta integración simbólica es también un gesto político y ético, admitir que el otro puede tener razón, que lo desconocido también es parte del yo. Y en este sentido, pensar se convierte en una forma de lo que Jung llamaba individuación espiritual, que nada tiene que ver con el individualismo. Una cosa es individualismo, otra cosa es individuación. Esto es la integración de la personalidad justamente para poder ser uno con ese colectivo, con ese otro. Porque desde esa comunión logro conectar con ese otro y entendernos desde igual a igual. Un filósofo que ahora se ha puesto bastante en boga, Byung-Chul Han, de estos tiempos contemporáneos, retoma este problema, pero desde la cultura tecnológica. En obras como la hiperconectividad, no amplía, perdón, en obras como Psicopolítica y En el enjambre, él va a describir una sociedad donde la información se multiplica, pero la verdad se disuelve. Y esto que quería decir, la hiperconectividad no amplía el conocimiento, sino que lo fragmenta. La confirmación se automatiza. Los algoritmos predicen lo que queremos leer, lo que queremos ver, lo que queremos comprar, configurando una realidad a la medida del deseo. El sesgo de confirmación se convierte así en una infraestructura social. Aquí Foucault y quienes hayan pensado los peores escenarios de control, de vigilancia y demás, me parece que se han quedado cortos porque lo más patético de estos tiempos es que ya no se necesita imponer para controlar, sino que la gente decide hacerlo por sí misma, donde todo está expuesto de una manera tan burda y tan sobreexagerada que no nos damos cuenta. Ya no es necesario esconder, como en otros tiempos se hablaba de toda una cuestión que era reservada, hermética. No, ahora está todo a la vista. Y ahí está justamente el truco. Esta positividad digital, si la entendemos como un exceso, una desmesura de transparencia, de opinión, de visibilidad, destruye la parte negativa necesaria del pensamiento. El sujeto ya no se enfrenta a lo distinto, vive en un circuito de refuerzo continuo. Este filósofo va a decir que el infierno no es la falta de información, sino el exceso de lo mismo. Bueno, y esto siempre nos lleva al mismo punto, lo que ya advertían los griegos. Nada en demasía. Y como siempre han terminado los mitos, en tragedia. Bueno, yo les hablaba del clickbait
y ya les anticipé que iba a hablar de esto, a explicar de qué se trata, porque esto es la versión comercial que hoy vemos, sobre todo en este tipo de plataformas. Me refiero a todo tipo de plataformas donde se usa el streaming. Esto es la versión comercial del sesgo de confirmación. ¿De qué se trata esto? Son titulares sensacionalistas que no buscan informar, sino activar la emoción que asegure la captación, la adhesión. En otras palabras, ¿cómo se ve esto? Títulos rimbombantes. Ejemplo, lo que nadie te contó sobre bombazo, 2 puntos, tal cosa. La verdad filtrada sobre tal cosa. No vas a creer lo que pasó con esta otra cosa. Bueno, es esta promesa de sorpresa que refuerza lo que el sujeto ya de antemano desea creer. Es una psicología del clic, una manipulación del placer de coincidir. Esto hoy sobreabunda en las redes y presten atención a quienes lo hacen para usar el discernimiento que siempre les pido que utilicen, porque es literalmente una estafa. Otro ejemplo. Se pone de moda un tema, digamos, bueno, algo que está ahora bastante en el trending topic, el cometa, el 13 Atlas. Como ya sabe esta gente que su nombre, solo este nombre ya vende, ya genera atención, varios vivos de turno que nunca faltan se agarran de cualquier cosa para sumar clics y monetizar. O, por ejemplo, vayamos a otro caso más mundano, Colapinto, donde se agarran de ciertas figuras que de un momento a otro se vuelven notoriamente famosas. Entonces, como esta gente ya saben que su mero nombre ya vende, me ha pasado de ver que le achacan declaraciones que nunca hizo sobre temas de los que nunca habló, ni le interesan hablar. ¿Todo para qué? Para sumar vistas, para sumar comentarios y para sumar likes. O directamente noticias falsas, que esto es peor. Bueno, y como estos, miles de ejemplos sobre distintos temas. Esas páginas o esas publicaciones hay que denunciarlas. Es como, imagínense que yo acá pusiera un título impactante, pero que ustedes al entrar se encuentran absolutamente con otra cosa, ya sea una noticia vieja, una noticia diferente o peor, alevosamente un engaño. Chocapinto, dice Carla, me dan lástima. Sí, bueno, pero eso ponele, a ver, por supuesto, sí, me parece también lamentable, pero eso es más de los comentarios de las redes, que por supuesto siempre aparecen los odiadores de turno. Alguno igual le habrá puesto un título como ese, me imagino. Pero peor aún es fingir, porque te ponen, por ejemplo, no sé, Colapinto habló sobre, voy a exagerar, ¿no? Pero no estoy igual muy errado.
Colapinto se pronunció sobre la Tercera Guerra Mundial, por ejemplo. Y el pibe nunca habló de eso, abiertamente manifiesta, no tiene la menor idea, no le interesa, y sin embargo, como dice, mirá, y la gente entra y comenta, que esto es lo más grave, comenta asumiendo que es verdad, sin chequear absolutamente nada, que lo dijo, y ahí empieza el a favor y en contra. Que esto es lo que se busca, es visualización, likes o no likes, reacciones en definitiva, como dice cualquier publicidad, como dice el dicho, cualquier publicidad, buena o mala, es mejor que ninguna publicidad. Lo importante es que se hable, ladran Sancho, y que esto se viralice. Este es el punto, es provocar escándalo. No importa de qué, escándalo. Y el algoritmo sabe que este tipo de reacciones, porque así funcionamos, es decir, cuando hay una emoción negativa tiene mucho más impacto que una positiva. ¿Por qué? Porque se nos activan todos los mecanismos de alarma, de shock, de estrés. Y esto vende mucho más que una reacción positiva. Entonces, desconfíen en primera medida de los grandes títulos, chequen la información, porque encima lo peor de todo es que alguien sale a decir una barbaridad e incluso algunos medios grandes, con tal de seguir la supuesta primicia, se cuelgan de eso, un copiar-pegar, sin comprobar absolutamente nada. Bueno, así es que abundan hoy las noticias falsas. Entonces, desconfíen de esto, que es lo que más visualizaciones tiene hoy día, porque son la carnada del diablo. Los que saben cómo opera el deseo han encontrado aquí un gran mecanismo de marketing, y lamento que yo los esté exponiendo. Desde la mirada de Freud, el clickbait funciona como un objeto pulsional. Ofrece la gratificación de lo idéntico, del reconocimiento y el goce inmediato. Esto es como un atracón de no importa qué sea, pero dame una noticia. Desde Baudrillard, este filósofo de la simulación, que lo hemos visto en el tema de justamente universo simulado, podría decirse que convierte la verdad en simulacro. La noticia no importa, solo su viralización. La ignorancia lleva a todo lo que decís. Claro, lo que pasa es que justamente nos quieren así de ignorantes, donde la gente no cuestione absolutamente nada y se crea cualquier cosa. Y donde lo real se disuelve en esta repetición mediática. Miente, miente, que algo quedará. Desde Zizek, este filósofo y psicoanalista, el clickbait representa la ideología de la transparencia, donde cada persona se cree libre mientras reproduce el discurso que la captura. Es esto, son reproductores, no pensadores. El algoritmo se ha vuelto así en el nuevo inconsciente del siglo XXI. Fíjense esto. Hoy el algoritmo es el inconsciente. Filtra, selecciona y confirma lo que podemos pensar. Cada clic es un acto de fe. Que Dios nos ayude. La atención se convierte en moneda y el pensamiento en consumo.
Ya no confirmamos ideas, confirmamos identidades. El sesgo de confirmación se ha convertido en el principio estructural del capitalismo informacional. Hoy, lo que yo les decía hace un ratito, hemos elegido estar dentro de la Matrix o de la alegoría de la caverna. Si lo miramos desde la neuropsicología contemporánea, se ha comprobado que la exposición constante a contenidos que validan nuestras creencias activan los circuitos dopaminérgicos del placer. Esto genera un efecto adictivo. Confirmar es gratificante. Acuérdense cómo funciona el deseo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué deseamos? Reconocimiento. Entonces, si permanentemente me confirman lo que creo, soy reconocido. Tengo un lugar. Me dan un lugar de pertenencia, me dan una identidad. Y si somos muchos, mucho mejor. Dudar, por el contrario, genera estrés. Implica un esfuerzo cognitivo. Así, la economía digital explota la biología emocional para mantenernos enganchados al flujo informativo. No es solo manipulación tecnológica, es una afinadísima ingeniería del goce. Esta simbiosis entre psicología y tecnología da lugar a una subjetividad que podríamos llamar narcisismo de datos. El yo digital se alimenta de sus propias huellas, de sus clics, de sus repeticiones. Fíjense lo increíble de esto. Nosotros hablamos siempre de la repetición pulsional, la repetición del síntoma. Bueno, acá tenemos la repetición de los clics. La red ya no refleja el mundo, sino la proyección del usuario. El sesgo de confirmación se vuelve total. El sujeto vive dentro de su propia representación, de su propia burbuja. La filósofa Hannah Arendt decía que pensar es detenerse. Esta definición me parece maravillosa. En su reflexión sobre la banalidad del mal, mostró cómo la ausencia del pensamiento, esto es, la incapacidad de juzgar más allá de la costumbre, puede convertirse en complicidad con el error. En estos tiempos de algoritmos, esta advertencia adquiere una urgencia nueva. La ética del pensamiento es hoy interrumpir la confirmación, hacer una pausa frente a ese clic automático. Antes de dar un clic, hacer este retiro, este espacio de pensar. Como decimos coloquialmente, parar la pelota. Pensar éticamente no es eliminar el sesgo, que esto es imposible. Acá no se pretende eliminar como estas creencias automáticas, sino hacerlo consciente, integrarlo. La libertad no es la neutralidad, sino la lucidez de saber que uno está condicionado. Y donde la verdadera inteligencia no confirma, contempla, no reacciona, sino que reflexiona.
La idea de esto es llevarnos a un plano consciente para poder tomar decisiones conscientes. Bueno, podemos ir viendo hasta acá que el sesgo de confirmación es un espejo del alma. ¿Por qué? Porque nos revela que no pensamos para conocer, sino para sostenernos. Pero también nos ofrece una posibilidad de trascendencia. La conciencia de este sesgo nos puede abrir a una forma más humilde, más poética y más ética de la razón. En esta era del clickbait, donde la verdad se vende en píldoras de dopamina, pensar es un acto de resistencia espiritual. Es sostener el silencio frente al ruido, que esto es la verdadera meditación. La pregunta frente a la respuesta, la duda frente a la confirmación. El desafío de este tiempo no es saber más, sino atrevernos a no tener razón y a ser capaces de poner una pausa frente al vértigo de la sobreinformación. ¿Venimos bien? Bueno, no puedo evitar asociar este sesgo con lo que se conoce como pareidolia. Esto es un fenómeno psicológico que consiste en percibir un patrón que nos resulta familiar o una forma reconocible como caras, figuras de animales u objetos, en un estímulo vago y aleatorio, ya sea visual, como pueden ser nubes, manchas, o auditivo, por ejemplo, sonidos ambiguos. Es una tendencia adaptativa de nuestro cerebro porque evolucionamos para reconocer rápidamente rostros y posibles amenazas, por supuesto, incluso si la información es insuficiente. Bueno, por supuesto que el sesgo de confirmación puede explotar la ambigüedad generada por la pareidolia, especialmente cuando esa figura percibida tiene para nosotros un significado emocional, cultural o personal. Nos hace ver una forma, por ejemplo, la que yo puse en el flyer, en la portada, el famoso rostro de Cristo en una tostada, de modo que si la persona ya tiene una fuerte creencia religiosa o paranormal, esto sería la expectativa preexistente, el sesgo de confirmación entra en escena. Es decir, impulsa a aceptar inmediatamente que la cara es real, que viene a confirmar lo que yo ya creía o que tiene un significado divino o extraordinario y a ignorar explicaciones alternativas, que acá es donde está el peligro, como pudiera ser un patrón aleatorio de quemado, o a buscar más evidencia que pudiera validar este apresuramiento de conclusión inicial. A ver, un punto importante, una aclaración importante, porque no quiero decir con esto que las cuestiones religiosas, paranormales o extraordinarias no puedan existir. Lo que quiero dejar bien en claro es que siempre debemos descartar lo más probable primero para llegar después a las hipótesis más arriesgadas o más impresionantes. Esto es lo que conocemos como la navaja de Occam, o el principio de economía, o el principio de parsimonia. Esto es un principio filosófico y metodológico que se atribuyó a un fraile franciscano,
un filósofo y un lógico escolástico llamado precisamente Guillermo de Ockham, por eso su nombre, que decía que en igualdad de condiciones la explicación más simple suele ser la más probable. El problema aparece cuando la persona se convence de que lo que ha percibido es una prueba objetiva e indudable de su creencia, que esto es el sesgo de confirmación. En resumen, la pareidolia es este mecanismo perceptivo inicial que encuentra la forma, y el sesgo de confirmación es el proceso cognitivo posterior que fija e interpreta esa forma ambigua de una manera que se ajusta a lo que ya cree el individuo a priori. Ana María, bienvenida también. Hola, todo muy cierto, gracias. Tengo lío con YouTube en el celu y compu, espero se arregle para la próxima. Uy, bueno, dale, sí, se te extrañaba. Igual no importa, porque sabes que queda grabado, así después lo podés ver y cualquier cosa comentar, lo que por ahí haya quedado, te haya quedado como pregunta o resonando. De manera que fíjense que en estos casos lo que habitualmente se dice, el ver para creer, a ver, ahí estoy. ¿Dónde se cortó, Carla? Bueno, me censuraron. Bueno, a ver, no sé por dónde me habré quedado. Yo decía que en estos casos el ver para creer funciona al revés y sería en realidad, o lo podríamos plantear como creer para ver lo que yo quiero ver. Otros ejemplos, canciones escuchadas al revés o fantasmas en fotos borrosas. Bueno, avísame, Ana, si ahí se escucha, Ana y Carla, ¿no? Y decía que el test de Rorschach, este famoso test de las manchas, se basa precisamente en este fenómeno. Lo que hace es transformar la ilusión de una forma en un significado subjetivo y emocional a partir del sesgo de confirmación. Bárbaro. Gracias, Ana. Bueno, ustedes me dirán, todo muy lindo, entendí. ¿De qué manera o a qué estrategias podemos recurrir para reducir esto? Acuérdense, la idea no es eliminar, sino encontrar formas de poder trabajarlo. Sí, 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 una mano negra. Bueno, por un lado, la búsqueda activa de contraevidencia. Esto sería la duda constructiva. Y esto va a ser la estrategia siempre más poderosa. Buscar información que contradiga la interpretación inicial.
Preguntarnos, ¿qué tendría que ser verdad para que mi interpretación fuera incorrecta? En lugar de preguntar, volviendo al ejemplo de la tostada, ¿quién más ve a Jesús? Preguntarnos, ¿qué fenómeno óptico o químico podría haber creado esta imagen? Descartado eso, y descartada toda otra posibilidad, ahí abrimos la posibilidad de que esto efectivamente sea una manifestación sobrenatural. Segundo recurso, considerar la hipótesis nula, que esto es lo que yo les decía como el principio de Occam. Es decir, priorizar siempre la explicación más simple y con menos suposiciones. Preguntarnos, ¿cuál es la explicación más mundana o más común para este fenómeno? Si la explicación más simple falla, debemos empezar a considerar hipótesis cada vez más complejas, hasta llegar a un milagro o una intervención paranormal. También manteniendo la mente abierta hacia esas posibilidades. 3. La prueba de la ceguera al contexto. Esto es, intentar evaluar la información o el patrón fuera del contexto que la hace significativa para nosotros. Ejemplo, le mostramos la imagen a alguien que no comparte nuestra creencia, por ejemplo, a alguien ateo, si el patrón es religioso, o alguien que no cree en extraterrestres, si el patrón va por ese lado. Bueno, ¿qué nos diría esa persona? Imagínense que vemos una forma alienígena en una foto de Marte. Bueno, imaginemos que esa foto fue tomada en un laboratorio de química sobre una placa de Petri. ¿La seguiríamos viendo como una nave espacial o simplemente como una mancha? Cuarto punto, la separación de la emoción. Esto es reconocer la razón por la que una interpretación nos puede resultar atractiva, es decir, cuando interviene la emoción y no la lógica. Si la evidencia confirma una esperanza, ejemplo típico de esto, un familiar fallecido que nos esté enviando una señal, o un miedo a partir de una conspiración, es más probable que actúe el sesgo. Esto también se usa mucho en lo que es el chantaje espiritista, esto de medium tal que habla con los muertos, entonces apela a este tipo de desesperación para usar el sesgo de confirmación. Es fundamental tomarnos un tiempo antes de llegar a una conclusión definitiva. Esa distancia temporal a menudo reduce la carga emocional y nos permite un análisis más frío. Quinto, fomentar la metacognición. ¿Esto qué es? Es pensar sobre el propio pensamiento. Es la conciencia de que podemos estar equivocados. Preguntarnos, ¿podría ser que mi deseo de que esto sea verdad me esté llevando a verlo de esta manera? Recordemos que las manchas, las nubes, los ruidos son por definición estímulos ambiguos. Una interpretación es solo una de las muchas posibles y no necesariamente la más probable. El método científico aborda el sesgo de confirmación al exigir un proceso sistemático y verificable que prioriza la refutación sobre la confirmación. ¿Qué sería esto? Esto es el criterio de falsabilidad,
Es decir, en la ciencia una hipótesis, una idea o una explicación inicial debe ser falsable, debe ser demostrable como falsa. Si no es refutable, la hipótesis se acepta provisionalmente como la mejor explicación hasta este momento. Sucede que el sesgo de confirmación tiende a buscar evidencia que haga la hipótesis verdadera. Ejemplo, yo puedo decir a partir de una observación, todos los cisnes son blancos, hasta que aparezca un cisne que venga a refutar o a falsear esa información. Si un geólogo encuentra una piedra que se parece a una herramienta prehistórica, acá volvemos a lo de la pareidolia, su hipótesis no debe ser esta es una herramienta, sino esta roca no es una herramienta, sino una formación natural. Entonces empieza a buscar pruebas, patrones de desgaste, composición mineral, que refuten la idea de que fue creada por humanos. ¿Está? Después tenemos el control y la replicación. La evidencia científica debe ser observable y medible por cualquier persona, no solo por quien la observa. La pareidolia claramente no es repetible. El significado que una persona le da a una mancha, por ejemplo, es subjetiva. Esto funciona como en el psicoanálisis, la asociación frente a un determinado significante. Luego tenemos la revisión por pares, que esto es la crítica colectiva. Los resultados y las conclusiones se someten al escrutinio de otros expertos en el campo. Mediante el sesgo de confirmación, el sujeto tiende a buscar solo a quienes estén de acuerdo con su percepción. Veamos que, en esencia, el método científico obliga a los investigadores a actuar como sus propios críticos más exigentes, lo que contrarresta la tendencia natural del cerebro a buscar la autoconfirmación. Bueno, que este sesgo también, entre paréntesis, lo encontramos, por ejemplo, en la inteligencia artificial con el sesgo de complacencia. Pero bueno, eso ya es otro tema. Esto lo que vemos es cómo transforma una percepción ambigua, como la pareidolia, en un objeto de análisis objetivo. El sesgo de confirmación no es en sí mismo una falacia, pero se relaciona muy estrechamente con otras falacias, que esto recuerden también aquella charla, como por ejemplo la falacia de la evidencia incompleta, esto cuando se presenta solo la evidencia que apoya una postura y se ignora la que la contradice. El razonamiento circular, cuando se utiliza la conclusión como premisa. Ejemplo, se afirma que alguien es culpable porque fue acusado, lo que por supuesto no es una prueba sólida en sí misma. Y la prueba por instancias selectivas, donde también es una forma de sesgo de confirmación, donde se buscan y se presentan solo los ejemplos que respaldan una creencia, ignorando o minimizando los que la refutan. Bien, ya expliqué cómo la sobreinformación o la infoxicación
intensifica la relación entre la pareidolia y el sesgo de confirmación, convirtiendo el exceso de datos en un caldo de cultivo para la desinformación y la polarización. Fíjense que hoy, paradójicamente, con tanta conexión, estamos más desinformados que nunca. ¿Cómo impacta esto? Bueno, la sobreinformación, especialmente en la era digital, no es únicamente mucho dato o exceso de dato. Es un flujo interminable de fuentes. Ante un volumen masivo de información, el cerebro ¿qué hace? Busca atajos. Y el sesgo de confirmación le permite a las personas navegar este caos de una forma eficiente, eligiendo solo aquellas fuentes y aquellos datos que validen sus creencias preexistentes. Las redes sociales y los algoritmos de búsqueda refuerzan esto, alimentando al usuario con contenidos que confirman sus ideas. El individuo se convence de que su visión del mundo es la correcta porque todo el mundo, o al menos todo lo que ve, parece apoyarla. ¿No les pasó de buscar regularmente algo y que después todo el contenido que les aparece esté relacionado a eso? Bueno, esto no es magia, es lo que el algoritmo lee en base a nuestros patrones de búsqueda. Cuanto más miramos algo, más probable es que encontremos patrones aleatorios o ambiguos que nuestro cerebro pueda interpretar. La sobreinformación incluye un sinfín de fotos, videos y audios de baja calidad o sin contexto que son perfectos para la pareidolia. Carla, porque nos están escuchando. Sí, a ver, justamente lo que el algoritmo hace es registrar, hace justamente de toda esa colección de datos, ve si hay un patrón, si permanentemente, por ejemplo, buscas viajes a, no sé, viajes al Caribe, bueno, te van a mandar permanentemente, se va retroalimentando. Si buscamos en miles de imágenes de nubes, vamos a encontrar alguna que se parezca a la cara de un familiar. Esto es inevitable. Si analizamos miles de horas de ruido estático, vamos a encontrar una parte que suene o se parezca a un mensaje codificado. La sobreinformación nos da la materia prima ambigua, imágenes, audios, etcétera, para la pareidolia. Y el sesgo de confirmación actúa inmediatamente como el filtro cognitivo para declarar esa ambigüedad como prueba de una creencia. Ejemplo, conspiración, milagro, amenaza, etcétera. ¿Se entiende? ¿Venimos bien hasta acá? Ana María, definís bien qué es un algoritmo. A ver, el algoritmo es un conjunto de instrucciones que resuelven un problema. Entonces, así es como esto se utiliza, por ejemplo, los programadores recurren a eso. Es lo que arman la serie de pasos, de instrucciones para alcanzar un resultado. Entonces,
Yo me río con mi hijo por este algoritmo. ¿Por cuál? Entonces, si se programa justamente a una red para que a partir de ciertos patrones de búsqueda la red pueda identificarlos y en base a eso mostrarte temas relacionados, bueno, esto es lo que hace, por ejemplo, este canal. Que vaya a saber uno cómo funciona. Eso me llama siempre la atención, porque por más que uno pueda poner determinados atajos, que es esto de, yo por ejemplo cuando subo un video pongo, no sé, por ejemplo con este, voy a poner a ver, qué sé yo, bueno, sesgos, no sé, sobreinformación, clickbait, bueno, etcétera, etcétera. Algoritmo puedo poner. Hay algo que parece, a nosotros se nos hace totalmente ajeno, parece magia, que en base a lo que uno haya puesto, el video podrá tener más viralización o menos. Entonces, yo por ahí puedo encontrar videos que de golpe tuvieron 1000 visualizaciones y otros que tuvieron 2. Entonces, uno, che, pero sigo siendo yo, sigo haciendo lo mismo, el canal sigue siendo el mismo, las variables que cambié son mínimas y sin embargo, explíquenme por qué. Está bien, uno puede decir, bueno, habrá temas que interesarán más, temas que interesarán menos, pero si uno apelara a la razón, pensaría, bueno, pero más o menos esto sería parejo, qué sé yo, podés tener alguno de 500, otro de 700, bueno, pero no, uno de 20.000 y otro de 2. Entonces ahí uno dice, la verdad que esto yo no lo entiendo cómo funciona, no sé si habrá gente que lo entienda, quien lo programe por ahí sí, pero es así como funciona. No sé si te puede explicar o aclarar el tema, Ana, pero sería así. Bueno, y este ciclo se vuelve más extremo en grupos o comunidades. Ojo que hay programadores tontos. ¿Qué sería? ¿A qué te referís, Carla? Porque la sobreinformación permite a grupos con ideas similares, ejemplo de esto la teoría de la conspiración o los conspiranoicos, inundar sus propios canales con pruebas autoconfirmatorias. Esto, bueno, de esto está, busquen, no sé, profecía fin del mundo, cosas por el estilo, y hay canales dedicados exclusivamente a eso, porque son contenidos que se viralizan. El miedo vende, el miedo garpa. Lo más gracioso es cuando, por ejemplo, dicen, no sé, diciembre 2025, fin del mundo. Llega diciembre, no pasa nada, entonces ahora empiezan a jugar con agosto 2026, no pasa nada, entonces ahora van corriendo la zanahoria y siguen siendo virales. Sí, claro que ponen pavadas. Muchos. La pavada vende, es lo que decíamos antes. Entonces, cuando un miembro de un grupo encuentra un patrón ambiguo para idolia, el resto del grupo, impulsado por el sesgo de confirmación colectivo, que esto sería la polarización grupal, lo valida instantáneamente, haciendo que la creencia del grupo se vuelva todavía más extrema y se aísle de la realidad objetiva. En síntesis, la sobreinformación, por supuesto que no aumenta, acá está el gran problema de esta época, no aumenta la verdad disponible, no es que el exceso de redes, canales, noticias, datos,
nos ha aumentado la verdad que tenemos a mano, sino que la cantidad de ambigüedad e información sin verificar lo que ofrece al sesgo de confirmación son más oportunidades para secuestrar la función perceptiva de la pareidolia y fortalecer las creencias subjetivas sobre hechos objetivos. Yo siempre juego con esta idea. Hoy, si pensáramos en una nueva venida de Jesús, creo que nadie lo creería, por más que lo tuviéramos caminando por el medio de Roma o de Nueva York. Hay una serie sobre eso, Mesías, no sé si sigue estando. O pensemos en, no sé, que aterrizara una nave, qué sé yo, en Plaza de Mayo, en la Casa Blanca. Tendríamos las dos versiones, o mínimo dos. Miles de versiones, tantas versiones como streamers, diciendo quiénes es verdad, quiénes es mentira, quién es medio verdad, medio mentira. ¿A quién creerle? Bueno, por eso recalco la necesidad de discernimiento, de pensamiento crítico. Esto de duden de todo, cuestionen todo y hagan su propio ejercicio de pensamiento. ¿Está? Hoy más que nunca, que esta supuesta promesa de que íbamos a tener todo a mano, todo conectado, nos ha llevado al otro extremo. Y esto recién empieza porque ahora se nos viene, ya está, la IA. Bueno, gracias Carla, gracias Ana. Cualquier cosa adicional, ya saben, la dejan en los comentarios. Quería traer este tema porque lo veo muy, muy urgente, muy necesario. Cada vez más abunda este tipo de vivos de turno. Entonces, para no caer en eso. No alimentar estas cuestiones porque si dejamos de alimentarlas, van a tener que buscarse otro negocio. ¿Estamos? Bueno, nos estaremos reencontrando, eso espero, la semana que viene, mismo horario, así que será hasta entonces. Chau, chau.